Hola, lección número 3. Jesús, el Hijo Prometido. Domingo 9 de enero, en estos postreros días. El primer párrafo de Hebreos revela que Pablo creía que estaba viviendo en los postreros días. La Escritura emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. Los profetas utilizaron la expresión postreros días o al final de los días para hablar sobre el futuro en general, como por ejemplo en Deuteronomio capítulo 4 versículo 30 y verso 31, como también en Jeremías capítulo 23 versículo 20. El profeta usó una segunda expresión, Daniel, el tiempo del fin, para poder hablar específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra, como lo menciona en Daniel capítulo 8 versículo 17 y capítulo 12 versículo 4. Si leemos el libro de Números capítulo 24 versículo 14 al 19 e Isaías capítulo 2 versículo 2 y 3, ¿qué prometió Dios que haría por su pueblo en los postreros días? ¿Saben? Varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron en que en los postreros días Dios levantaría un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo, como por ejemplo menciona ahí en el libro de Números capítulo 24 versículo 14 al 19, y que atraería a las naciones a Israel, Isaías capítulo 2 versículo 2 y 3. Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús. Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones a sí mismo, como lo menciona en Colosenses capítulo 2 versículo 15 y Juan capítulo 12 versículo 32. En este sentido, entonces, ha comenzado el tiempo del fin, porque Jesús ha cumplido las promesas de Dios. Nuestros padres espirituales murieron en la fe, vieron y saludaron las promesas desde lejos, pero no las recibieron. Ahora nosotros, por otro lado, hemos visto su cumplimiento en Jesús, ¿verdad? Ahora bien, pensemos por un momento en las promesas de Dios y en Jesús. El Padre prometió que resucitaría a sus hijos, como lo menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 16. Lo maravilloso es que Él inició anticipadamente la resurrección final de sus hijos con la resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 y Mateo capítulo 27 versículo 51 al 53. El Padre también prometió una nueva creación, como lo menciona en Isaías capítulo 65 versículo 17. Ha comenzado a cumplir esa promesa al crear una nueva vida espiritual en nosotros, como lo menciona en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 y Gálatas capítulo 6 versículo 15. Prometió que establecería su reino final, como lo menciona en Daniel capítulo 2 versículo 44. Él inauguró ese reino al librarnos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante, como lo menciona en Mateo capítulo 12 versículo 28 al 30 y Lucas capítulo 10 versículo 18 al 20. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús lo complementará en su segunda venida. Ahora bien, observa todas las promesas que Dios cumplió en el pasado. ¿Cuánto debería ayudarnos esto a confiar en las promesas que aún no se han cumplido? Medita, reflexiona, que la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo esté radicado con cada uno de ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.